que casi se apagaba, la segunda, tercera, y era una cancha que terminaba en un barranco. O sea, una cancha polvosa, o sea, de las canchas profesionales de mi barrio, ¿verdad? Y del suyo también, ¿verdad? No tenían grama, tenían así una capa de polvo, ¿verdad? Amortiguaba la caída y eso. El asunto es que se me acababa la cancha. Y entonces yo ya estaba nervioso. En ese momento pensé, ¿para dónde cruzo? ¿Para la izquierda o para la derecha? Imagínense. Y estaba a punto de tomar mi decisión cuando mi papá comienza a gritar con pánico: el barranco. Y yo lo volteé a ver y le dije: sí, el barranco, el barranco, el barranco, el barranco. Y empecé a gritar y entonces se me nubló la mente. Y él gritaba: frená, frená, frená. Yo solo oía a lo lejos, ya le voy, frená, frená, frená. Yo estaba pensando por dónde me voy a aventar, vea. No, la verdad no pensaba. Se me borró todo. Íbamos justo para el barranco. Entonces él metió el freno de mano y él jaló el timón a la fuerza. Y yo lo solté y el carro quedó casi así, a la orilla del barranco. Y eso te pasa a vos y a mí, deja de estarte riendo de mí. Que cuando llegamos a un punto en la vida, aunque sepamos todo, cuando las cosas se nos vienen encima de repente, se nos olvidan las instrucciones. Se nos olvidan las instrucciones. Usted es muy bueno para orar por gente enferma hasta que usted está enfermo. Usted es bueno para orar por gente que tiene necesidades económicas hasta que usted tiene una necesidad económica. Así que esta mañana yo creo con todo mi corazón que fue el Señor el que me puso la carga. Yo tenía la idea de comenzar de otra manera una serie este año, pero necesito, hoy que estamos ayunando, hoy que estamos orando, necesito que todos nos pongamos en sintonía con este asunto de la importancia de la fe. ¿Qué es la fe? Ahorita rápidamente se le viene el versículo de Hebreos capítulo 11, pero, si pudiéramos hacer una definición de fe, es algo que yo le he enseñado a usted durante mucho tiempo. La mejor manera de describir la fe es esta: fe es esperar lo mejor. Ayúdame con la presentación, hijo, gracias. Fe es esperar lo mejor. Dígame, ¿qué es la fe? La fe es esperar siempre lo mejor. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Esperar siempre lo mejor. Ahora, de allí podríamos derivar un montón de cosas. ¿Cuándo es que uno de verdad puede esperar siempre lo mejor? ¿Cómo esperar siempre lo mejor? Etcétera, etcétera. Pero si podemos definir qué es la fe es siempre esperar lo mejor. ¿Lo mejor de qué? Bueno, en nuestro caso de Dios, pero también a veces usted no le tiene fe a la gente. Voltea a ver al de la par. Cero fe. Es más, algunos hasta se jactan en decir: no, mi fe está puesta en Dios, no en vos. Pero nosotros también confiamos en la gente, aunque no querramos, y tenemos que confiar en la gente. Si usted se vino en bus hoy, usted confió en el motorista del bus, ¿va que sí? Bien galán, se sentó ahí. Usted no dijo: este maestro hoy me va a ir a matar. No, usted se sentó en ese bus con fe. Mire, usted se acomodó en esa silla hoy con fe. Usted no dijo: ¿y si me bota? ¿Y si se dobla? ¿Y si se quiebra? No, usted se dejó caer en esa silla con la fe de que lo va a sostener. Así que tenemos fe. Fe es esperar lo mejor. Y cuando hablamos de Dios, bueno, todavía es mejor. Ahora, por algunas semanas, como le dije, voy a estar hablando de la fe, de la importancia de la fe, de cómo desarrollar la fe y de cuáles son los enemigos de la fe. La fe es muy importante. No podemos hacer lo que hacemos si no tenemos fe. Mire, versículos básicos, ponémelo por favor en la pantalla. Mire lo que la Biblia dice sobre la importancia de la fe. ¿Cómo dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que una persona incrédula, sí, el que tiene fe agrada a Dios. Una persona incrédula desagrada a Dios. Usted pensó que solo poniendo jebol lo va a desagradar a Dios. No, incrédulos, los incrédulos
desagradan a Dios. De hecho, la Biblia dice que el corazón malo, diga el corazón ¿qué? Ahora, ¿cómo piensa usted que es un corazón malo? Dígame, ¿cómo era su ex? Pues, vea, o sea, vamos a ver, ahí está. Ya se le vinieron un montón de ideas. ¿Cómo es una persona que tiene el corazón malo? ¿Ah? No hace la voluntad de Dios. Un corazón malo. Una persona que tiene el corazón malo es envidioso, ¿ah? Necio, amargado, orgulloso, malintencionado, cizañoso, chismoso. Ninguno de esos ha venido. Bueno, ok. Mire pues, pero ¿sabe qué dice la Biblia? El corazón malo es el corazón que tiene incredulidad. Ese es el corazón malo. ¿El que tiene qué? Incredulidad. O sea, el que no tiene fe. Porque una vida sin fe te lleva a hacer todo eso que ya mencionaste. El principio de la decadencia del ser humano es la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más dice ahí? Romanos 14:23 dice: lo que no proviene de fe es por lo que le estoy explicando. Y Lucas 18:8 dice que cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿qué viene a buscar? Viene a buscar gente que tenga fe. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, dice la Biblia, ¿encontrará fe en la tierra? Así que cuando Él regrese, viene buscando gente que tenga fe. Es muy probable que la gente incrédula no se pueda ir con Él, porque ya se lo dije, la medida del cambio en el reino de Dios es la fe. La moneda de cambio en el reino de Dios es la fe. Así que hoy comienzo a hablar acerca de fe, porque la fe es necesaria para la vida espiritual. No podemos estar aquí, no podemos agradar a Dios sin fe. Necesitamos tener fe. Necesito fe. Y la fe es esencial para ver milagros. Y yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos por lo menos un milagro, o 2, o 5, o 20. No sé cuántos milagros necesita usted para empezar el año, para continuar el año, para terminar el año. Pero la fe es esencial. Dios no va a obrar en tu vida por lástima. Dios no va a obrar en tu vida porque le das lástima. Dios obra en los que tienen fe. Amén. Ahora, ¿qué es un milagro? Ponémelo por favor. Es un milagro. Estoy tratando de definir de alguna manera algunas palabras. Milagro es la señora que vende tortillas allá por... No es cierto, no. Milagro, algo que está más allá, lea, algo que está más allá de mis capacidades y recursos y que solo Dios puede hacer. Así que cuando ocurre un milagro, definitivamente lo único que uno puede decir, eso solo lo pudo hacer Dios. No lo pudo hacer nadie más. Eso solo Dios lo pudo hacer. Y hay milagros pequeños, digo, en comparación con otros portentosos milagros de la vida y de la Biblia. Hay milagros que no son tan grandes, que no abarcan a muchas personas, pero para la persona que lo vive es un milagro. Por ejemplo, encontrar trabajo después de 2 años de desempleo. Un milagro para algunas personas, para usted no, para la mayoría tal vez no, pero hay personas que cuando viven ciertas situaciones concluyen, eso solo Dios lo pudo hacer. O sea, es un milagro. Me acuerdo un hombre por el que oré una vez, porque lo iban a operar, tenía una operación de corazón abierto, le iban a destapar unas arterias también, un montón de cosas que le iban a hacer. Y cuando lo abre el doctor, dice a la familia, bueno, tuvo un paro cardíaco, sí, unos segundos, porque la única arteria que no estaba totalmente tapada, dice, solo dejaba pasar sangre como del grosor de un cabello. Era lo único que mantenía su corazón funcionando. O sea, era lo único, ese hilo de sangre es lo único que lo mantenía con vida. Y bueno, le destaparon el corazón, lo tunearon y quedó nítido,
como tu chico, nítido. Y entonces, me acuerdo, estaba yo a la salida de la iglesia, no fue aquí, fue en otra iglesia, y cuando él va saliendo del servicio, le dije yo, me alegra, después de varios días de no llegar a la iglesia, me alegra verlo, qué bueno que está bien, bendito sea Dios, a ver cuándo vamos a contar el testimonio. Y él me dijo, es que Dios no hizo milagro, me dijo, Dios no hizo el milagro. Yo pensé que era broma, hasta me reí, pero él no se rió. Es que mire, me dijo, de verdad, Dios no hizo en mí un milagro. Milagro hubiera sido que el doctor no hubiera tenido necesidad de operarme, que cuando estuvieran por abrirme, todo se destapara de una vez. Y ya no volvió a ir a la iglesia. ¿Por qué? Hay gente que cree, oiga, si lo hizo el médico, entonces no es milagro. ¿Sabe? No sabe cuántas veces uno escucha a médicos decir, miren, yo hice lo que pude, pero la verdad es que hay cosas que pasaron ahí que yo no sé cómo pasaron. Yo diría que es un milagro. Y lo dicen personas de ciencia, lo dicen personas que se supone que saben cómo funcionan las cosas. Pero hay un punto en la vida, oiga, en que uno debe concluir, esto que pasó, solo Dios lo pudo hacer. Y todos nosotros probablemente estemos en este punto, este día, en este mes, esta semana, necesitando algo que solo Dios puede hacer. Entonces necesitamos un milagro. Ahora, Romanos capítulo 4 versículo 17 es un versículo que puede ayudarnos a definir un milagro. ¿Qué pasa en un milagro? Romanos 4, 17. Mire lo que dice la Biblia. Dios que da ¿qué? Vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ese es un milagro. O sea, oiga, cuando Dios crea cosas de la nada, cuando Dios llama a las cosas que no son, que no existen como si existieran, eso es un milagro. Y cuando Dios le da vida a lo que está muerto, pueden ser personas, pueden ser circunstancias, pueden ser negocios, pueden ser relaciones, pueden ser finanzas, cualquier cosa. Cuando Dios le da vida a algo que está muerto o crea cosas de la nada, ese es un milagro. Así que si pudiéramos tratar de identificar un versículo que describa un milagro en la Biblia, es Romanos 4, 17. Entonces, hay muchas cosas que esta mañana quiero comenzar a enseñarle y otras cosas que voy a recordárselas porque usted me ha escuchado hablar de la fe un montón de veces. Usted sabe cómo funciona la fe, seguramente lo sabe, seguramente usted podría predicarlo incluso hasta mejor que yo, pero necesitamos recordarlo, porque es muy probable, míreme aquí, que le esté pasando a usted como me pasó a mí cuando me estaban enseñando a manejar, que en la crisis olvidamos lo importante. La Biblia dice del pueblo de Israel que ellos habían recibido muchas promesas de Dios, pero cuando estuvieron en el punto de no retorno, cuando eran esclavos en Egipto, la Biblia dice que era tanto el agobio sobre sus espaldas que se olvidaron de las promesas de Dios. A veces te pesa tanto la vida que se te olvidan las promesas de Dios. Un día de estos estaba oyendo una prédica mía, vieja, hasta me oigo más joven. Saxi me oigo yo en esa prédica, una prédica que se llama El Kairos de Dios. Y yo dije, cuando vi el título, está en iCloud, ni siquiera está en Spotify ni esas cosas modernas. Entonces, no, en iBox está, ahí está. Ni sabe usted que existe de volado. Ahí teníamos las prédicas antes, en ese centro de podcast. Y a esa prédica que se llama El Kairos de Dios. Y yo dije, ni sé qué dije ahí. Dije yo, voy a ir a oír qué dije ahí porque no me acuerdo. No tengo notas de eso, no sé qué dije. Y me puse a oír, terminé llorando. Yo dije, ese no pude haber sido yo. Ese fue Dios recordándome. Recuerdo que esa fue una predicación donde no anoté nada. Y el Señor nos habló de manera poderosa. ¿Qué quiero decir? Que a veces uno olvida hasta lo que uno le dijo a alguien en algún momento.
No, no te preocupes, el Señor te va a ayudar. Hincate aquí, voy a orar por vos. Y usted ora con fuego, vea, una cosa así poderosa. Hasta habla en lengua usted va. Pero cuando el clavo es tuyo, se te olvida esa oración. Se te olvidó el consejo, se te olvidó la promesa que compartiste con alguien. Entonces, el Señor quiere recordarnos, el Señor quiere traer a nuestra memoria estas cosas importantes. Ok, ¿por qué esta serie se llama El escudo de la fe? Porque Efesios capítulo 6 dice que la fe es un escudo. Eso dice Efesios capítulo 6. Dice Efesios 6:16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Hace un tiempo hablamos de la armadura de Dios, si usted se recuerda. Pero quiero que vea lo que la Biblia dice. El escudo de la fe sirve ¿para qué? Ahí está. ¿Para qué sirve? Para apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno es el diablo. ¿Y qué son los dardos de fuego? Bueno, en los tiempos en que Pablo escribió estas palabras, él tenía muy buenos ejemplos de la armadura y de las armas de un soldado, viendo al ejército romano pasearse por sus calles constantemente. Y entonces Pablo sabía que una de las armas más mortales que tenían los romanos en batalla eran las flechas. Ok, eso era como los balazos hoy. Era difícil de parar una flecha. A veces un buen escudo podía detener una flecha, pero era peor, oiga, cuando a la flecha le ponían algodón en la punta, lo untaban de brea y le daban fuego a la punta de la flecha y tiraban la flecha encendida. Esos eran los dardos de fuego. Cuando la flecha impactaba en cualquier lugar o parte de una persona, la brea se corría por todo el lugar, la brea incendiada. Así que no solamente hacía el agujero, sino que quemaba todo lo que estaba a su alrededor. Un soldado sin escudo ya no podía defenderse. No importaba si llevaba un buen casco, si llevaba un buen pectoral, no. Si venía un dardo de fuego, el soldado no podía sobrevivir. Era muy difícil que sobreviviera. Así que lo único que podía apagar, detener los dardos de fuego del enemigo, era el escudo. Por eso Pablo dice, oiga, que en tu vida y en la mía lo que va a detener el ataque masivo, difícil de parar de otra manera, es la fe. Es la fe. Y el diablo va a tirar dardos contra tu vida, y esos dardos pueden ser un montón de cosas. Puede ser egoísmo, puede ser desánimo, puede ser codicia, vanidad, avaricia, deseos impuros, qué sé yo. Pero lo más común son la duda y el temor. Porque mucha gente que hoy tiene problemas de alcoholismo, o sea, no empezó echándose una cerveza, no, empezó dudando de las promesas de Dios. Una persona que abandona su hogar y deja todo tirado en la vida y va y recomienza su vida en la calle, precisamente, esa gente no empezó allí guiñándole el ojo a alguien que no era su marido, no, empezó dudando de Dios. Toda caída, por eso es que la Biblia dice, lo que no tiene su origen en la fe es pecado. La fe es esencial para vivir. No podemos ser cristianos si tenemos fe, si no tenemos fe. Por eso en esta serie yo voy a cuestionar su fe, voy a hurgar en su fe, le voy a animar a estirar su fe, lo voy a presionar para que usted ponga en función su fe. ¿Por qué? No se puede hacer de otra manera. Vivir la vida, ver milagros de Dios sin fe. Quiero que lea conmigo Romanos capítulo 1 versículo 17. Mire lo que la Biblia dice. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ok, ya usted sabe que la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Entonces, en las buenas noticias del mensaje de Dios se revela la justicia de Dios. Y dice después que de principio a fin es, lea, es por medio de la fe, tal como está escrito,
el justo por la fe vivirá. Es lo que le vengo diciendo. De principio a fin, en la vida de Dios necesito tener fe. Necesito fe. Y la Biblia dice, el justo, o sea usted, una persona que siendo culpable fue declarada inocente por la obra de Jesús en la cruz, o sea, una persona justificada necesita aprender a vivir por fe. Diga conmigo, necesito fe. No puedo vivir de otra manera. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Este es el versículo que usted se sabe de memoria, ¿verdad? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora aquí está el versículo completo. Dice, porque es necesario, es que, no dice es útil, no, dice es necesario. O sea, no se puede hacer nada sin eso. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. No me puedo acercar a Dios si no tengo la fe básica. Diga, ¿la fe qué? Fe básica. ¿Cuál fe? Dios existe. Dios existe, fe básica. Y después dice, 2, ese es otro nivel de fe. Y que Él recompensa a los que le buscan. Mucha gente cree que Dios existe, pero no creen que Dios recompensa a los que le buscan. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que para yo, agradar a Dios, tener una vida agradable a Dios, no solo necesito creer que Él existe, sino debo de creer más allá, que si yo ejercito mi fe, Él me va a dar cosas que no puedo ganar por mí mismo. Amén. Ahora, mire pues, el versículo está diciendo que Dios te va a premiar si usted busca a Dios con ganas. Diga, buscar a Dios con qué? Con ganas. En otras palabras sería con pasión, con intensidad. O sea, buscar a Dios en serio. Y bueno, se lo he dicho en este tiempo de ayuno, ¿verdad? Dios toma en serio al que lo busca en serio. Y una de las mejores maneras de buscar a Dios en serio es orando y ayunando. Entonces, basados en estos versículos, concluimos que usted y yo debemos aprender a vivir por fe. Usted y yo debemos aprender a vivir por fe. Hola, ¿sabe? En la tradición evangélica se cree que solo los pastores pueden vivir por fe. De hecho, cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, sí, gritos de júbilo. Yo me acuerdo que la frase típica del hombre que quería dedicarse a pastorear era: vas a vivir por fe. O sea, se referían a no tener un trabajo secular, sino que a trabajar solo en la iglesia. Vivir por fe. Y entonces la leyenda evangélica decía que solo el pastor vivía por fe. Pero es que, míreme, eso es falso. El justo debe vivir por fe. El que trabaja en la iglesia y el que trabaja fuera de la iglesia debe vivir por fe. El soltero y el casado, más el casado, debe vivir por fe. Amén. El que tiene hijos y el que no los tiene debe vivir por fe. El dueño de negocio como el empleado, todos debemos aprender a vivir por fe. Los jóvenes y los viejos, el alto y el bajo, el seco y el gordo. Sí, bueno, todos vivir por fe. Es imposible vivir por fe. Ahora, vivir sin fe. Le dije al principio qué es la fe. La fe es esperar lo mejor. Esperar siempre lo mejor. En el caso nuestro, esperar siempre. Espérame, hijo lindo. Gracias. Esperar siempre lo mejor de Dios. Eso es fe. Esperar siempre lo mejor de Dios. Pero la fe es como un diamante. ¿Cuántos han visto un diamante alguna vez? Aunque sea en foto, aunque sea chabeleado, pues, como el de su anillo de compromiso. Bueno, ¿cuántos han visto un diamante alguna vez? Es una piedra que brilla,
pero que tiene varios cortes. Tiene que, no es plano, no es cuadrado, no, tiene varios cortes. Y dependiendo de cómo traspase la luz, así cambian los colores. Entonces la fe es como un diamante, tiene distintas facetas, distintos tonos de luz. Quiere decir que la fe puede verse manifestada de diversas maneras. Y quiero hablarle acerca de esas manifestaciones de la fe aquí durante esta serie, pero ahorita solo estoy introduciendo la serie. Hoy quiero hablarle acerca de qué es la fe. Esta es una de las facetas de la fe. Ahora sí, hijo lindo, gracias, ponémelo. La fe es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. O sea, aprender a ver las cosas como Dios las ve. Sí, quizá usted se esté acordando que cuando yo le hablé de la sabiduría, le dije que sabiduría es aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces, oiga, tener fe y sabiduría son cosas sinónimas. Y esta mañana quiero que usted vea que la Biblia dice que la fe es una forma de ver. Diga conmigo, una forma de ver. Fe es una forma de ver. ¿Cuál forma de ver? La forma de ver de Dios. Ok, le voy a mostrar un par de versículos. Quiero que lea conmigo Hebreos 11:1. Ese es su versículo cuando habla de fe, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué es fe? Dice, esta versión hace la pregunta, está incluida ahí. ¿Qué es fe? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. No que puede suceder, no que tal vez. La fe me da la, ¿qué dice? La seguridad de que en verdad sucederá lo que esperamos. Y después dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos, o sea, las cosas que no podemos ver existen, son ciertas. ¿Qué me da esa seguridad? La fe. Ahora, déjeme explicarle esto, mire, porque lo que la Biblia está diciendo en esa última frase del versículo es que la fe tiene que ver, o la fe implica aprender a ver. Veo, oiga, por fe que lo que no existe va a existir. Se lo voy a decir de otra manera, miren. La Biblia dice, las cosas eternas son invisibles. Las cosas temporales son visibles. Ahora, hay cosas que no vemos, pero existen, oiga, son tan reales como lo que vemos. Usted ve esta silla, la escucha, y si se la viento, la siente, ¿verdad? Ok. Esta silla, usted no puede decirme que esto es imaginario. No, usted la está viendo. Y si ya le dije, si se la viento, no, o si se viene a sentar, usted va a darse cuenta que es real. Es física, es real. Ok. Pero el Espíritu Santo también está aquí. El Espíritu Santo también está aquí. ¿Lo puede ver? No lo puede ver. Pero está aquí, tan real como esta silla. Ahora, y el Espíritu Santo es más real que esta silla. ¿Por qué razón? Míreme, porque esta silla un día se va a deteriorar y se va a destruir con el paso de los siglos. El Espíritu Santo quedará aquí siempre, después de que todo esto pase, porque es eterno. No lo podemos ver, pero es real. Y la Biblia lo dice así: las cosas temporales son las que vemos, las cosas eternas, las realmente importantes, dice, no las podemos ver. Así que aunque no veamos algo, por ejemplo, Dios, su Espíritu Santo es real, existe. ¿Quién me da esa certeza? La fe me da esa certeza. Dice que la fe es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. O sea que la fe, oiga, tiene que ver con tu visión, con tu perspectiva de la vida, con tu manera de ver las cosas.
Y siempre hay una manera, siempre hay más de una manera de ver las cosas. Si estás casado, sabes de lo que te estoy hablando. Si tenés hijos, sabes de lo que te estoy hablando. Siempre hay más de una manera de ver las cosas. Y existe nuestra manera de ver las cosas y existe la manera de Dios de ver las cosas. De hecho, Isaías 55 dice que la forma en que yo veo las cosas no es la forma en que Dios ve las cosas. Así que hay una manera de ver las cosas humanamente y una manera de ver las cosas a través de los ojos de la fe, a través de los ojos de Dios. Entonces, necesito aprender a ver la vida, necesito aprender a verte a vos a través de los ojos de Dios. ¿Aló? ¿Cuántas mujeres aquí ya perdieron la esperanza de que su marido cambie? ¿Cuántos maridos aquí ya perdieron la esperanza de que su mujer cambie? ¿Cuántos aquí ya perdieron la esperanza de que sus hijos realmente tengan una vida productiva? ¿Qué sé yo? Has dejado de creer en la gente, pero más que eso, dejaste de creer en Dios. Porque si ese hombre, si esa mujer ha creído en Jesucristo, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Así que para eso necesitas fe. Y o sea que yo necesito aprender a verte a vos como Dios te ve. ¿Sí me estoy explicando? Si no, vuelvo a empezar. No, bueno, pues ya llevamos más de 20 minutos, no podemos volver a empezar. Quiero que dice, mire quiero que lea conmigo lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 18. Pablo le escribe a los Efesios y Pablo dice por qué oraba. Ya le dije que una de las maneras de ver el corazón del apóstol Pablo es de leer en sus cartas las razones por las que él oraba. Esta es una de esas cosas. Mi oración, le dice Pablo a los Efesios, mi oración es que los ojos de su corazón le sean ¿qué? Iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Hay otra versión que dice, yo oro para que le sean abiertos los ojos de su espíritu, para que ustedes descubran cuán grande es la esperanza a la que han sido llamados. Ok, míreme aquí. ¿Sabe que nosotros cantamos una canción aquí que habla de este versículo precisamente? Los de la alabanza, vamos a ver. ¿Cuál canción es esa? Bueno, no, tal vez le va a costar dar, pero porque la canción es una canción que originalmente se escribió en inglés y que en la traducción perdió algo de la esencia de la canción. Nosotros cantamos esa canción diciendo, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. ¿Sí? La canción en inglés dice, abre los ojos de mi corazón para que yo pueda verte. Y está basado precisamente en este versículo. Pablo le dice a Dios, orando por los efesios, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, y ahí corazón se refiere a tu espíritu, sean abiertos para que puedas ver realmente las riquezas que Cristo te dio cuando murió y resucitó. O sea, míreme pues, quiere decir que la fe tiene que ver con poder ver con el espíritu, con poder, evaluar la vida desde nuestro espíritu. En otras palabras, aprender a ver la vida como Dios la ve, ver la vida como Dios la ve. O sea, ver la vida con los ojos de la fe. Entonces, el versículo, míreme aquí, el versículo está hablando nuevamente de este reino espiritual invisible que es el reino de Dios. Ya le dije, es un reino que aunque no lo vemos, es real, es real. Todo lo que vemos es temporal, dice la Biblia, todo lo que es eterno es invisible. Ok, rápidamente, en la Biblia encontramos un montón de casos de personas a las que Dios les abrió los ojos, no porque fuesen ciegos, sino porque no tenían la capacidad de ver con el corazón o de ver con su espíritu, no tenían la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista de Dios. La Biblia habla de una mujer que se llamaba Agar. ¿Usted se recuerda o no se recuerda? Bueno, le voy a contar yo el chambre pues. Agar había quedado embarazada de Abraham porque ellos llegaron a dudar de que Dios les iba a dar un hijo. Ya habían envejecido y el asunto no avanzaba. Así que a Sara se le ocurre
que mi criada tenga un hijo tuyo y ese va a ser el hijo de la promesa. Y usted sabe, se armó un gran pleito después, echaron a Agar de la casa. Sí, San Abraham echó a Agar de su casa con el bebé. Dígale al de la par, todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos. Voltea a ver, todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos. Y el padre de la fe no era la excepción. Pero como no estamos aquí para acabarnos a Abraham, vamos a continuar. Míreme pues, la Biblia dice que allá va Agar, va huyendo años después con su niño ya nacido, crecido, tendrá unos 7, 8 años, y el niño está, después de haber caminado horas en el desierto o días, está agonizando. Y ella dice, Señor, no quiero ver cuando mi hijo se muera. Y dice la Biblia, oiga, que Dios le abrió los ojos y pudo ver que cerquita ahí, había una fuente de agua. Ahora fue a traer al niño, le hizo beber agua y el niño se salvó. O sea, ella no podía ver en ese momento las cosas como Dios las veía. Estaba tan turbada por lo que le pasaba que había perdido la visión, incluso periférica, en un sentido físico. El agua ya estaba ahí, pero no la podía ver. Y podemos mostrar un montón de casos. El profeta Eliseo con su criado Giesi, que tenía miedo porque un ejército los iba a matar. A ellos dos solitos contra un ejército. Ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Dijo Giesi, el criado del profeta Eliseo, estos nos van a matar. Y el profeta le dice, tranquilo Bobby, Giesi, tranquilo, hay más con nosotros. Giesi ha de haber pensado, este maestrito como ya está viejo, ya se le resbalan las tejas. Y el profeta Eliseo le dijo, Señor, ábrele los ojos. Y dice que Dios le permitió ver con los ojos del Espíritu, y dice que había una multitud de ángeles protegiéndolos. Entonces ya no tuvo miedo, sino que le decía, vengan pues, vengan, vamos a ver. Ahora sí tenía valor de retar al enemigo. Y así podemos notar en la Biblia un montón de casos de gente que creyó que había llegado al final de todo, y Dios de repente les abre los ojos y pueden ver el mundo espiritual y pueden ver las dimensiones de lo que Dios está haciendo. Yo sé que probablemente esta mañana viniste aquí pensando en que ya topaste. Algunos de ustedes quizás pensaron, hoy es el último día que voy a ir a la iglesia porque ya no puedo más. A partir de mañana yo me hago mundano, hijo del diablo. Vi las historias de una persona esta semana chupando, alguien que hasta predicaba. Y yo no ataco a la gente así, pero yo le escribí y le dije, Dios tiene más para vos. Es lo único que le dije. Y me dijo, pastor, gracias, pero es que usted y todos, o sea, ustedes y todos creen que están mejor que yo. Y yo le dije, no. Bueno, por lo menos yo no. Yo creo que yo estoy peor que vos. Pero lo que te estoy diciendo no es sobre mí. Te estoy diciendo de que Dios tiene más para vos. Y me dijo, déjeme tranquila ahora, porque ahora soy inconversa. Te has descarriado. Puedes ser un mal hijo, pero siempre vas a ser hijo, siempre vas a ser hija. Y es mejor que, es para los que me oyen aquí y los que me van a oír después. Si te has apartado de Dios, es mejor que vengas caminando con tus dos pies, porque si no Dios te va a ir a traer arrastrado. ¿Cuántos han venido arrastrados alguna vez? O sea, que llegaron y no querían venir. Qué vergüenza, ¿verdad? Sí, pero allá hay gente allá atrás diciendo así. Bueno, ok. Uno a veces siente que ya topó, siente que ya no hay más que hacer. Uno siente que llegó al final del camino, pero Dios todavía no ha terminado con vos. Solo que no podés ver esa dimensión.
Hay cosas que no vemos y están ahí. Hay cosas que no percibimos y ya están ahí. Dios sigue obrando. Dios sigue invirtiendo en tu futuro. Dios sigue, oiga, necio en cumplir su propósito en tu vida. Pensé que se iba a enloquecer y gritar gloria a Dios, aleluya. Pero bueno, ok, está bien, pues, está bien. Cada quien vea. Entonces, quiero esta mañana, en esta media hora, 20 minutos que me quedan, predicar la mitad de la prédica. Porque en la Biblia encuentro un caso de gente que no podía ver desde el punto de vista de Dios las circunstancias. Y todo lo que estas personas hacen, la manera en que reaccionan ante el problema que tienen enfrente, pone de manifiesto algo que todos hacemos cuando no vemos desde el punto de vista de Dios. O sea, cuando ves desde el punto de vista de vos, cuando ves desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de tus familiares, de tus amigos, desde el punto de vista de la ciencia, de la gente que supuestamente entiende el funcionamiento de la vida. Pero Dios trasciende todo eso. Y a veces, ante un problema, nosotros reaccionamos mal porque todavía no dimensionamos el mundo espiritual. No logramos ver con los ojos de la fe. Y este relato del que quiero hablarle hoy está en el capítulo 13 del libro de Números. Antes de ponerlo, espérame, hijo, gracias. Números capítulo 13 y 14, ahí está todo eso. Antes de comenzar, quiero ponerle un contexto para que entendamos la idea. Míreme aquí, míreme aquí. La Biblia dice que Moisés acababa de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Acababan de cruzar el Mar Rojo, ¿se acuerda? Se abrió en dos, cruzaron y el faraón y su ejército quedó ahogado en medio de ese lago. Era un lago. Así que ellos comienzan a caminar en el desierto y Dios comienza a darles instrucciones y les da los 10 mandamientos y esas cosas. Y les dice Dios, van a caminar hacia la tierra prometida. A este punto de la historia ellos han caminado 2 meses. ¿Cuántos? 2 meses. Hubiesen podido llegar antes, pero llevaban ancianos y niños. Así que se han llevado 2 meses en llegar a la ribera del río Jordán. Del otro lado del río Jordán está la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. Ok, 2 meses, no 40 años, no, 2 meses. Están ahí, solo hay que cruzar el río y tomar la tierra prometida. Pero entonces desde el otro lado ellos ven que hay personas del otro lado y entonces Moisés dice, enviemos espías a reconocer la tierra, que nos digan por dónde hay que bajar, por dónde hay que meternos, dónde están las primeras ciudades, para ver cómo va a estar el asunto aquí. Y mandan 12 espías. ¿Se acuerda de eso? Ok, espérame, hijo, espérame, por favor. Mire, mandan a los 12 espías, cruzan el río de noche y van a inspeccionar la tierra. Ok, se tardan un buen tiempo ahí, unos días inspeccionando la tierra. Y entonces cuando regresan, la Biblia dice que traían frutos de la tierra. Unos gajos de uva, dice que tenían que cargarse entre 2 personas. 2 personas. Y eran cosas enormes, como muestra de que Dios había dicho la verdad. Dios había descrito la tierra de Canaán así: es una tierra de abundancia que fluye leche y miel. Entonces se reúne toda la mara para oír el informe de los espías. Y entonces los espías dicen, 2 de ellos, 2 espías dicen, la tierra es buena como Dios la dijo. Dios no nos mintió. Esa es una tierra de abundancia. Crucemos el río y tomémosla. Y habían 10 que estaban así como. Y cuando la mara vio la actitud de los 10, dijeron, ¿y ustedes qué tienen que decir? Bueno, dijeron los 10, la tierra es bonita, lindo, hay unos lugares bien bonitos, ya les voy a enseñar la foto. Pero, claro, ya vieron las frutas son inmensas, es una tierra muy productiva. Pero
hay gigantes en esa tierra. ¿Se imagina el murmullo de la gente? Hasta ese entonces los israelitas solo habían oído historias de gigantes, nunca habían visto uno. Ah, sí, hay gigantes. Los hijos de Anac. Anac era un gigante famoso de aquel entonces, como decir Hulk ahora, ¿ya? O Juan José. ¿Cuántos que me dices? 1, 2 metros. Ya ahí en el redondeo llegamos a 2, ¿verdad? ¿Y vos cuánto me dices? Ah, te pasa aquel. Ay, no, no es nada, no, 2 metros también. Ok, mire pues, mírenme. O sea, Anac era un gigante legendario que medía casi 3 metros. Entonces ellos dicen, ¿saben quiénes viven ahí? Los hijos de Anac. Habían gigantes ahí. Entonces dicen ellos, no vamos a poder. ¿Qué dijeron? No vamos a poder. Y entonces el pueblo de Israel recibe un diagnóstico mezclado. Unos dicen sí vamos a poder y otros dicen no vamos a poder. Lo único que tienen en común los dos grupos es que dicen que la tierra sí es bonita, que la tierra es buena, que es productiva. Pero unos dicen sí podemos y otros dicen no vamos a poder. ¿Saben cuál es el problema ahí? Que la mayoría dijo no vamos a poder. Y como nosotros somos muy democráticos, la mayoría gana, ¿verdad? O sea, si la mayoría dice que no se puede, no se puede. Y eso fue lo que a esa conclusión llegó el pueblo de Israel. ¿Cuánto les tomó llegar a ese momento, a ese punto? 2 meses. Me va a decir usted, ¿y cuándo fue que tomaron la tierra y destruyeron Jericó y todo ese volado? Sí, 40 años después de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les faltó fe. No pudieron ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Por eso al empezar este año yo te quiero desafiar. Estás ahorita aquí, mira, al borde del río Jordán, a punto de tomar la tierra. Y Dios te ha dicho que Él es tu Dios, que es tu defensor, que es tu proveedor, que no te va a dejar, que Él te va a defender, que Él va a bendecir la obra de tus manos. ¿Te lo ha dicho o no te lo ha dicho? Pero ahora estás pensando en que no vas a poder. ¿Sí o no? Eso es lo que has pensado. Hoy antes de salir para acá, eso es lo que venías pensando. Es lo que pensaste esta semana. Es lo que pensás cuando decís, ya me arde la panza de estar ayunando. Por gusto, porque no voy a poder. Entonces yo esta mañana y los próximos días te quiero desafiar a no ver como la mayoría ve, sino a ver con los ojos de la fe. Ahora, ¿cuántos espías eran? 12. Yo creo que todos sabemos más o menos detalles de esa historia, ¿verdad? Los 12 espías, que 2 dijeron que sí y que 10 dijeron que no, y que por eso el pueblo regresó al desierto y vagó por el desierto 40 años y Dios los condenó. Les dijo, van a caminar en el desierto por incrédulos 40 años hasta que toda la generación que no creyó se muera. Yo no quiero que te pase eso. Yo no quiero que te muras sin ver las maravillas de Dios en tu vida, no en la vida de otros, en tu vida. David decía, por la bondad de Jehová no hemos sido, Lamentaciones, Jeremías decía, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, pero yo sé que hay mañanas en las que te levantás creyendo que hoy no hay misericordia para mí. Hoy solo hay juicio para mí. Hoy todo es malo para mí. Eso es no ver la vida desde el punto de vista de Dios. Mire, como ya le dije que usted se sabe detalles de la historia, ¿me puede usted decir cómo se llamaban los 12 espías? No, pero no lo pongas. Los 12 espías que cruzaron el río Jordán. ¿Ah? ¿Me puede decir los nombres de los 12 espías? No. ¿Me puede decir el nombre de 2 espías? Vea que sí. Josué y Caleb. ¿Por qué? Usted solo se acuerda de los que tuvieron fe.
De los que no tuvieran fe no se acuerda usted. La gente que no tiene fe es irrelevante. La gente que no tiene fe pasa sin pena ni gloria por la historia. Ponémoslo solo para que vea. Miren los nombres. Zafat. Ese Zafate le dijeron, ¿verdad? Ese fue Zafat. Igal, Palti, Gadiel, Amiel, Setur, Nabi, Jehuel, Samua, Oseas. Y no es el profeta Oseas. No, no, no. De esos 10 usted no se acuerda nada. Nadie se acuerda de la gente que no tiene fe. Caleb y Josué, de esos son los que usted se acuerda. ¿Sabes? Todavía podés marcar la vida de otras personas, todavía podés marcar tu propia vida, la vida de tus familias. Todavía hay cosas que podés hacer, todavía hay logros que podés alcanzar, todavía hay victorias que se pueden manifestar en tu vida, todavía. Pero tenés que creer, que ver las cosas como Dios las ve. Entonces, en este relato, y hoy sí me faltan 15 minutos, es que usted no se apura, ¿verdad? Solo quiero que vea, solo vamos a ver la mitad de esto y vamos a orar. ¿Qué pasa? ¿Qué actitudes tomamos nosotros cuando vemos las cosas solamente con nuestro propio punto de vista y no vemos las cosas como Dios las ve? Mire lo que pasa. Entonces, antes de continuar, la gente dice que le vamos a creer a la mayoría porque estos también vieron y la mayoría gana, ¿verdad? Así que no vamos a entrar a esa ciudad, no vamos a poder. Ahora, en el capítulo 13 y 14, ya le dije, del libro de Números está esta narración de la Biblia. Y quiero que vea qué pasa cuando vemos la vida con los ojos de miedo, con los ojos de la duda. Ponémelo por favor. Número 1, la primera cosa que pasa es que exageramos nuestras dificultades. Exageramos nuestras dificultades. Cuando no veo la vida con los ojos de fe, sino que veo la vida con los ojos del temor y de la duda, lo primero que veo ante cualquier adversidad es que la veo más grande de lo que en verdad es. Y te voy a decir, en la mayoría de los casos, de los casos, las circunstancias malas en tu vida son más pequeñas de lo que en realidad vos las ves. Nosotros somos muy creyentes de lo malo. Un dolor aquí tenés y decís, uy, ya se me están pudriendo los riñones, mucha coca he tomado. Sí, bueno, está bien, deja de tomar coca, pues, pero uno rápidamente piensa en lo malo. Tengo un dolor aquí, viera que así, mire, me palpita al ritmo del corazón, ya lo he sentido yo. Y ese es un tumor, dicen. Siempre pensamos lo peor. Siempre pensamos lo peor. Mire lo que pasó aquí, Números capítulo 13, versículo 27. Este es el reporte. Esta es una tierra, dice, que rebosa de leche y miel. O sea, la leche no sale de la tierra, sale del ganado. O sea que es un lugar para tener ganado, hay mucho ganado, es una tierra buena para dedicarse a la ganadería. Y si hay leche, hay crema, hay queso, hay requesón, hay mantequilla, hay... Bueno, ya está ahí. Es una tierra que rebosa de leche y de miel. ¿Cuántos tienen hambre? Tómate café. No, bueno, ok. Pero sigamos leyendo. Dice, es una tierra que rebosa de leche y miel, pero, la gente que la habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos allí a los descendientes de Anac. Para ellos, a ellos les sonó como decir los descendientes de Holk. Así les sonó a ellos. Mire lo que dice el capítulo 13, ahora el versículo 31, más adelante, siguiente. Dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Está hablando de Josué y Caleb que dijeron, sí, vamos, Dios la dio, podemos, etcétera, etcétera. Y dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. ¿Son qué? Más fuertes que nosotros.
Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Otra versión dice, divulgaron un rumor. ¿Un qué? Rumor, chambre, chisme. La tierra que atravesamos y exploramos, ¿qué dice? Devorará todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como que saltamontes, y así nos miraban ellos. Esa palabra que aparece aquí, el versículo 32, que dice, esa tierra devora a todo el que vaya allí. La palabra es akal, que literalmente significa devorar, pero que se le atribuía a un ser humano que comía otro ser humano. O sea, a un caníbal. Oiga lo que ellos están describiendo. Describen una imagen de terror. La gente es grande. Y también hay gigantes. O sea que la gente normal era como Juan José y como Jonathan. Normal. El enanito era como este. Y hay gigantes. O sea que había todavía gente más grande. Son más fuertes que nosotros. Y entonces bajaron la voz y le decían al de la par, y se hartan a la gente. ¿Babo? El otro dice, sí, mira, yo vi una olla así, y salían unos zapatos tenis así, unos Nike así. Yo creo que a comer se iban a ese cuate. O sea, ellos no vieron, ellos no sabían. Dice, divulgaron un chambre. ¿Cuál era el chambre? Aparte de gigantes, se hartan a la gente. ¿Vea? Este es el símbolo internacional de tengo miedo, ¿vea? Y todos tuvieron miedo. Entonces, oiga, dice la Biblia que ellos metieron a la gente en ese temor. Lo más increíble está en el versículo, espérame, el último versículo 33. Dice el versículo 33, hasta había gigantes, los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Espérenme. ¿Alguno de ellos tuvo el valor de decir, disculpe, don gigante, queremos hacer una entrevista? Encende la cámara. Estamos para Israel TV y queremos hacerle una entrevista, ¿verdad? ¿Cómo nos ven ustedes a nosotros? ¿Va que no hicieron una entrevista? Le preguntaron a ellos, ¿cómo ven a los israelitas? Si no los habían visto. ¿Pero qué dicen ellos? Ellos nos ven como insectos, como pulgas, como langostas. Ellos no sabían qué opinión tenían los de Canaán sobre ellos. Ellos no sabían. Es más, le voy a decir una cosa. 40 años después, póngale pausa a esta escena ahí. 40 años después, cuando el pueblo de Israel, ya murieron todos los incrédulos y llegan a la ribera del Jordán, dicen, hoy vamos a tomar esta tierra. Ya se murieron los incrédulos y hasta Moisés se murió. ¿Quién está ahora dirigiendo al pueblo? Josué. ¿Se acuerda de Josué? Sí, el que dijo, vamos y tomemos esta tierra. Ese, ahora él dirige al pueblo de Israel. ¿Y qué hace él? Manda espías otra vez. En esta ocasión los espías llegan a una ciudad que se llama Jericó. Inspeccionan la ciudad y se dan cuenta que la ciudad de Jericó es una cosa impenetrable, porque dentro de los muros, que los muros eran enormes, que cubrían y rodeaban toda la ciudad, solo había una puerta de entrada y de salida, y era una puerta enorme, así que era impenetrable, y era tan grueso el muro que en medio del muro, adentro del muro, vivía gente. O sea, era una cosa que para ellos era imposible destruirla. Pero ellos entran a Jericó y dice la Biblia que se van a esconder a la casa de una prostituta. ¿Se acuerda cómo se llamaba la prostituta? Ah, sí, los chambres malos sí se lo sabe, ¿verdad? Ajá, bueno, Agar, no, ¿cómo se llamaba? Rahab. Era otra, no, esa no era. Bueno, ok, ya ven, los chambres.
Entonces esta Rahab dice que los esconde a los espías. Y llega la guardia a buscarlos. Nosotros vimos que entraron. No, sí entraron, pero luego se fueron, corrieron huyendo hacia el bosque, que no sé qué, que no. Y la guardia se fue a buscarlos al bosque. Y los hombres dicen que estaban escondidos detrás de unos rollos de lino. Tiene un significado, otro día vamos a hablar de eso. El punto es que cuando los guardias se van, ella comienza a conversar con los espías. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están escondidos? ¿Qué andan buscando? Y ellos le dicen: somos del pueblo de Israel. Y a la mujer se le aceleró el corazón. No porque le gustara alguno de esos, no. A ella se le aceleró el corazón. Porque oiga lo que la mujer era cananea, descendiente de Anac, de los que comían gente. Ella le dice: ¿el qué? ¿Son de Israel? Sí. ¿Qué te pasa? Le dijeron ellos. Espérenme, me voy a sentar. ¿Y qué pasó? Es que nosotros llevamos décadas con miedo. ¿Por qué? Porque hace 40 años empezamos a oír que había un pueblo nómada del desierto que tiene un Dios que hace cosas poderosas en verdad, que les da de comer pan del cielo, que corta los ríos y abre los mares, que les ilumina el cielo con una antorcha y que los cubre del sol todos los días. Le dice: cuentan de un Dios. Nosotros cantamos una canción que dice justo esa frase: cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. ¿Sabe? El día que estos dijeron: estos nos ven como langostas y nos van a querer hartar. Si hubieran realmente sabido lo que esos pensaban, se hubieran metido a la tierra ese mismo día. Porque ¿qué pensaban del otro lado? Cuando estos vengan, nos van a arrasar. No por ellos, tienen un Dios poderoso que los respalda, que los defiende, que los sostiene. ¿Sabe? Y aquí voy a terminar. Aquí voy a terminar ya. Ayúdame con el piano. ¿Cuánto me di vos? Pues sí, vos eras del pueblo de Israel, del otro lado del río. Míreme aquí. Cuando usted y yo no aprendemos a ver la vida con ojos de fe, vemos nuestros problemas más grandes, más peligrosos, más mortales de lo que en verdad son. Porque la verdad es que quien tenía miedo eran los gigantes del otro lado del río. Le tenían miedo a Dios, al Dios de Israel. Ahora el Dios de Israel no es el Dios de una nación, bendito sea su nombre. El Dios de Israel es el Dios de aquellos que en el Salvador han creído en su Hijo Jesucristo. El Dios de Israel es tu Dios. Y seguramente estás enfrentando una situación en la que tenés que tomar una decisión. Pero según los datos que te han llegado, no se va a poder. Pero allá en tu corazón hay dos testigos que te platican: la Biblia y el Espíritu Santo. Te atestiguan: todo lo puedes en Cristo que Él te fortalece. Sí vas a poder. Sí vas a poder. Sí vas a poder. No va a ser como vos crees. No va a ser a la manera en que vos lo pedís, pero vas a poder. Esta mañana el Señor nos desafía a todos nosotros a cruzar el Jordán confiando en Dios, en sus promesas, en su amor. Hay un versículo en la Biblia que hasta ha servido para hacer chistes. Primera de Juan 4:18. Búscamelo, no está en la presentación. Búscame la RBR. Primera de Juan 4:18. ¿Sabe? Mírame acá. ¿Sabe cuándo es que el miedo nos gobierna? ¿Sabes cuándo es que el miedo nos paraliza? ¿Sabe cuándo es que el miedo realmente se convierte en un enemigo?
cuando no conocemos a Dios, cuando ignoramos el amor de Dios. La Biblia dice, en el amor, ¿qué dice? No hay temor. En el amor no hay temor. ¿De qué amor está hablando? ¿El amor de madre? No, me dice, no, hijo, RBR te dije. Muchas gracias. Ahí está. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, ¿qué dice? No ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuándo es que nos llenamos de miedo? Cuando no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Perfeccionado, la palabra que aparece ahí, catartizo, es llevar a la madurez. Es cuando alguien no ha madurado en el conocimiento del amor de Dios, tiene miedo, porque llega a pensar, Dios está en mi contra, Dios está enojado, Dios no me ama. Eso es mentira. Cuentan de un Dios que hace maravillas dándole poder a su pueblo. Cuentan de un Dios que perdona los pecados. Cuentan de un Dios que fortalece al débil. Cuentan de un Dios que muestra su poder de mejor manera en la gente débil y no en la gente fuerte. ¿Cuántos débiles hay aquí esta mañana? No importa si sos débil o no, lo importante es que tengas fe. No importa el tamaño de tu enemigo, no, lo importante es que tengas fe. Dios se mueve a través de la fe. No lo mueve, ya le dije, a Dios no lo mueven las lágrimas ni la lástima, no lo mueve la fe. A Dios lo mueve la fe. En el amor no hay temor. Dios me ama y Dios te ama. Diga conmigo, Dios me ama. Cierre sus ojos un momento. Probablemente lo que ven tus ojos, con los ojos cerrados, todo el mundo, por favor, no se mueva. Probablemente lo que están viendo tus ojos, el diagnóstico del médico, las cuentas por pagar, la actitud de tu esposo, de tu esposa, la actitud de tus hijos, la actitud de tus padres, las dificultades económicas de tu familia, quizás lo que ven tus ojos, tus complicaciones físicas, quizás lo que ven tus ojos puede estarte gritando a todo volumen, no se va a poder. Pero esta mañana Dios aquí te susurra una vez más: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, ni la llama arderá en ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios sigue siendo el Dios de milagros. Dios sigue en el negocio de los milagros. Dígale conmigo: abre mis ojos, permíteme ver la vida como tú la ves. Dígale: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, déjame ver la vida como tú la ves. Hoy vengo a echar mano de la fe que pusiste en mí el día en que yo creí en Jesús. No tenía fe, tú pusiste una semilla de fe como un grano de mostaza en mi espíritu. Y hoy, Señor, voy a esa fe que me diste para declarar: yo creo en ti, Señor, yo confío en ti, confío en tus promesas, confío en tus palabras, confío en tu defensa, en tu provisión, en tu protección, confío en tu sanidad, confío en tu sabiduría, confío en tu gobierno en todo lo que pasa. Y hoy te doy gracias. Hoy te doy las gracias. Tú eres bueno, Señor.
eres bueno, Señor. Oh, adoramos tu bondad, tu misericordia. Tú eres un Dios fiel. Nunca me dejas, nunca me abandonas. Hoy declaro que tú estás conmigo, a mi lado, en mi interior. Que aunque muchos se han levantado contra mí, tú eres el Dios que levantará mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pongan sitio contra mí. Aleluya. Oh. Levanta tus manos, dale gracia, dale gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. El trabajo de Dios es hacerlo. Es abrir las puertas. ¡Oh! Aleluya. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, porque Él No se limita ante humanas, circunstancias, y si Él dijo, Él lo hará. así será. Aleluya. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el trabajo será hacerlo. Él tiene todo el poder. Dios no improvisa. Aleluya. Él siempre, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe.
abrir y romper murallas. Trabajo es creer y abrazarme a la fe. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Cuando estés frente al mar, lo tengas que atravesar. Llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego te vas a quemar, y si pasas por las aguas te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Señor, esta mañana te pedimos que esta palabra que has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón, tu Espíritu Santo pueda amarrarla a nuestra vida, que podamos creerla, Señor, y en el momento de la dificultad podamos vivirla. Señor, que estos días que vienen, esta semana y el resto de los meses que vienen, podamos vivir confiados que tú tienes la última palabra, que tu voluntad es buena para nuestra vida y que hemos de verte obrar en ella. Esa mañana, Señor, por la fe decidimos acercarnos a ti y creer en tu palabra, creer en tus promesas y creer en tu provisión y protección para nuestra vida. Esta mañana decidimos descansar en ti y decidimos creerte en el nombre poderoso de Jesús. Amén.